Bueno, bienvenidos una vez más a todos por participar en este curso intensivo sobre Fratelli Tutti. Ayer estuvimos con el capítulo 2, Un extraño en el camino, el capítulo Buen Samaritano, y hoy volvemos. Bueno, bienvenidos una vez más el capítulo 3 y 4, y contamos con la presencia de Nazareno Carísimo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, quien va a moderar el siguiente curso. Nazareno, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Muy buenas tardes para todos. En este tercer encuentro del curso intensivo que se va a dar sobre Fratelli Tutti, vamos a estar charlando con el Monseñor Ernesto Giovando sobre el capítulo tercero y el capítulo cuarto. Del capítulo tercero, de Pensar y Gestar un Mundo Abierto, y el capítulo cuarto, de Un Corazón Abierto al Mundo Entero. Ernesto Giovando es obispo auxiliar de Buenos Aires, jesuita, a cargo de la Secretaría de Vida y Niñez en la Conferencia Episcopal Argentina, de la Comisión de Vida, Laicos y Familia. Así que, Ernesto, ya tenés para hablar y para comenzar la charla. Muy buenas tardes, muchas gracias, Nazareno, Felipe, y para aquellos que se van a ir sumando en esta charla y en los videos sucesivos, ojalá que esta partecita de Fratelli Tutti sea de provecho para todos los que estamos tratando de incorporar este mensaje tan importante del Papa Francisco dado a la Iglesia y más allá de la Iglesia, dado a todos aquellos varones y mujeres que tienen buena voluntad para tratar de transformar el mundo en el que vivimos. Para transformar el mundo hay que tener una gran dosis de idealismo, que a veces se queda solo en las ideas después y hay que bajarlas a la práctica. Un idealismo quizás no sea la palabra mejor, sino una utopía, porque las utopías existen, son aquellas luces que nos van guiando en el camino. Y como este curso está dirigido a jóvenes, y me imagino que todos los que hacen clic para poder interiorizarse sobre el mensaje del Papa Francisco son jóvenes inquietos socialmente, porque se trata de un aporte de la pastoral social al mundo dirigente juvenil. Por lo tanto, si no mostramos una utopía, ¿qué sentido tiene todo lo que estamos haciendo? Y la utopía en el sentido universal y particular, como vamos a ver en los puntos de este capítulo tercero y cuarto de Fratelli Tutti. Como saben, y seguramente en los cursos anteriores en los bloques anteriores se ha dicho, la matriz de esta encíclica es de apertura y diálogo ecuménico y interreligioso, porque la matriz de esto es la experiencia que tuvo Francisco de Asís cuando tuvo que ir a Tierra Santa para poder estar y mediar entre el conflicto entre la Iglesia y los musulmanes. El Papa Francisco también se dirige a Abu Dhabi para firmar allí un pacto de fraternidad con el mundo musulmán. Esto ha sido y es muy importante en la historia contemporánea, porque es la primera vez en que dos grandes jefes de la religión se unen para hablar de problemas comunes que adolece el mundo en el que vivimos y soluciones. Por eso quisiera, para engancharnos con todo el espíritu de la encíclica, y si alguno no ha podido ver los videos anteriores o no se ha podido enganchar, bueno, acá tenemos la posibilidad de hacer una brevísima síntesis que en realidad es la perspectiva de todo el documento. Lo tenemos en el punto 6,
al inicio de esta encíclica, donde el Papa Francisco nos dice que las siguientes páginas no pretenden resumir la doctrina sobre el amor fraterno. Entonces, importante, esto va a girar en torno al amor fraterno, al amor social. Ese es como el hilo conductor de toda la encíclica. Sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura a todos. Fíjense que el capítulo 3, Pensar y gestar un mundo abierto, capítulo 4, son los que vamos a tratar, también utiliza la misma palabra, un corazón abierto al mundo. Entonces, el Papa insiste en que esto tiene que tener una dimensión universal de apertura a todos. Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no queda en las palabras. Si bien la escribí desde mis convicciones cristianas, que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. Bueno, aquí está la matriz, la síntesis y las palabras claves que va a desarrollar a lo largo de toda la encíclica. El pensamiento del Papa Francisco ya lo conocemos por sus documentos, y tengo la gracia y la dicha de conocerlo desde que yo era adolescente, cuando escuché su primera charla. Yo tenía 16 años, habló sobre las reducciones jesuitas del Paraguay. Yo todavía no era jesuita, después ingresé, él era provincial. Y a lo largo de toda la formación, estas palabras que el Papa indica aquí y que van a ser luego desarrolladas, son como las palabras claves del pensamiento de Francisco. Esto de la apertura es algo que nace en el seno de la Iglesia, en el Vaticano II, allá por los años 60 del siglo pasado, donde hay una gran necesidad de abrirse al mundo, de que la Iglesia se abra al mundo. Claro que esto iba a traer consecuencias, porque es preferible estar guardaditos, enclaustrados, no tener demasiados problemas con la sociedad, pero la Iglesia no se convierte en luz de las naciones. Y para hacer luz hay que estar en medio del pueblo, de la cultura, del acontecer social. Entonces sí podemos ser una luz. No digo que sea la única luz, pero sí tiene que ser una luz que ilumine. Entonces, estas palabras iniciales del punto 6 me parece que son el gran contexto y la síntesis de la encíclica. Vamos al capítulo 3. Pensar y gestar un mundo abierto. Pensar, algo que debemos hacer y que hoy hay bastante apatía para el pensamiento, es decir, poca pasión para pensar. Preferimos que se nos dé todo el menú a la carta servido y no tengamos que elaborar nada. Para poder armar una comida hay que pensar. Para poder armar una obra de arte hay que pensar, hay que hacer un bosquejo. Para poder escribir un libro hay que pensar. Para poder ayudar al mundo hay que pensar. El pensamiento es una actitud básica humana. Pero en este bullicio y aturdimiento en el que estamos, es muy difícil pensar. Y de hecho,
ya casi no se enseña lógica. Muy raro que en alguna facultad se enseñe lógica o teoría del conocimiento. Nosotros los jesuitas tuvimos varias materias respecto a esto, porque se nos trata de inculcar la reflexión, el pensamiento no científico puramente, sino adecuado a la realidad. Pensar sintiendo la realidad. Eso es muy ignaciano. Y yo voy a hablar del único maestro que conozco, que es San Ignacio de Loyola, que va a ser, soy jesuita. Otros pueden hablar de otros maestros. Pero San Ignacio quiere sentir lo que piensa, sentir la reflexión, pasarla por el corazón. Y también gestar. Esto es como un embrión, ¿no? Entonces hay que pensar y gestar para que este mundo, que en el universo cósmico es una miliminésima parte, somos casi un granito de arena, pero este mundo en el que vivimos está enfermo. Y el Papa ha dicho en ese famoso discurso del 27 de marzo, cuando la pandemia azotaba Italia, Europa, y ahora volvió a azotarlo nosotros, porque esta encíclica fue escrita antes, empezar a reflexionar, y la escribió el Papa, empezó a escribirla antes, y le tocó justo la pandemia, con lo cual también hizo un giro en la reflexión de acuerdo a lo que estaba aconteciendo en ese momento, en este momento único. Entonces, en ese discurso nos decía el Papa, pretendemos vivir sanos en un mundo enfermo. Y no solo por el virus, sino por las otras pandemias que azotan nuestra vida humana en este planeta Tierra. Entonces, ahora sí creo que en el capítulo tenemos que abordar todo aquello que el Papa nos indica, que tiene este punto 127, dentro de lo que yo puedo compartir con todos ustedes, como punto básico nuclear. Porque esto es propio del Papa. El Papa siempre hay que encontrarle ese párrafo o ese punto que es como la síntesis texto de las Sagradas Escrituras, como por ejemplo el capítulo anterior, el buen samaritano. Miren todo lo que nos explica el Papa sobre el buen samaritano. Cuando lo leemos, bueno, un acto solidario con un hombre que está tirado al borde del camino, bueno, si uno tiene un cachito de compasión, va a parar, va a ayudarle, necesita algo, llama al 911, alguna cosa hacemos, pero acá el Papa en el capítulo anterior nos ha dado toda una descripción de nuestras actitudes últimas y un llamado, una invitación a que esa compasión por el que está tirado es la compasión por el mundo en el que estamos para poder cambiar. Bueno, punto 127. Pensar y gestar un mundo abierto, sin duda se trata de otra lógica, palabra que dije hace un rato. Si no se intenta entrar en esa lógica, mis palabras sonarán a fantasía. Pero si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Este es el verdadero camino de la paz. Y no la estrategia carente de sentido y corta de miras de sembrar temor y desconfianza ante amenazas externas. Porque la paz real y duradera solo es posible desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia. Yo creo que
si nos detenemos en este punto, ya estaría saldada la charla de hoy. Porque acá en este punto 127 están la concentración de todas sus imágenes e ideas, y a la vez también el sueño que hablábamos, la utopía que hablábamos, que este mundo cambie. Toda la encíclica, y en especial este capítulo 3, es una profunda y extensa reflexión sobre el amor. Una palabra que no ha perdido vigencia. Yo creo que la vocación humana, no solo la religiosa, sino vivir, es un gran desafío de amor. Porque lo primero que descubrimos en nuestra vida es, en general, nos ha pasado, es el amor incondicional de nuestros padres. Y no lo pensamos, sino que lo experimentamos a través de actitudes de nuestro papá, de nuestra mamá, que se fueron incorporando en nuestro ser de una manera de llegar a una verdadera luz que nos dice: el amor de papá y mamá ha sido y es incondicional. Experiencia básica humana. Pero no vamos a hacer todo un desarrollo del amor, porque el Papa pone algunos puntos aquí que me parecen fundamentales. Están tomados en general de los primeros puntos, luego voy a ser más preciso en los puntos finales de este capítulo. Nos dice Francisco que el amor es salida de sí mismo, hacia el otro, el nosotros. Es una fenomenología del amor. También podemos caer en un nosotros autorreferencial, palabra muy utilizada por el Papa Francisco, como uno de los males que hay en el mundo actual. La autorreferencialidad, el narcisismo, el egoísmo, el yo en primer lugar, el yo para mí, conmigo, siempre en primera persona pensamos todo, y después quizá el tú, y tan lejos el nosotros, una especie ya de casi algo inalcanzable. Esa dimensión de autorreferencialidad se ve en la familia, en la pareja, en los amigos. Y nos dice el Papa en el punto 89, el más noble sentido social hoy fácilmente queda anulado detrás de intimismos egoístas con apariencia de relaciones intensas. Queridos jóvenes, piensen un poco sobre esto. Intimismos egoístas con apariencia de relaciones intensas. En cambio, el amor que es auténtico, que ayuda a crecer, y las formas más nobles de la amistad, residen en corazones que se dejan completar. La pareja y el amigo son para abrir el corazón en círculos, para volvernos capaces de salir de nosotros mismos hasta acoger a otros. Esto incluye la hospitalidad, que está tratado en uno de los puntos de este capítulo. Por lo tanto, el amor quizás más elevado en la condición humana es el amor de amistad. Y cuando ese amor de amistad le agregamos la dimensión social, entonces estamos ante una verdadera salida de uno mismo, el éxodo del yo, para llegar a la Pascua del nosotros, hablando en términos bíblicos. Y por supuesto, entre las virtudes que el Papa enuncia aquí, y ahí aparece la virtud de la caridad con mayúscula, don dado por Dios a la criatura, de allí que el amor es el más caro don dado por Dios, porque allí la palabra caridad, caro, querido, don, el don más querido, más precioso,
es que nosotros participamos de la caridad de Dios. Entonces es algo dado a la criatura. La altura espiritual, dice en el punto 71, perdón, esa es la cita, en el punto 92, dice, la altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, que es el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Sin embargo, hay creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto, o en la defensa violenta de la verdad, o en grandes demostraciones de fortaleza. Todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar. Nos lo dice en el punto 92. De esta dimensión personal y apertura social del amor, llegamos al término fraternidad, que se desarrolla a lo largo de todos los capítulos de la encíclica, porque se trata de que todos somos hermanos. Ahora, la fraternidad uno la puede entender en el círculo familiar o en el círculo íntimo de los amigos. Más allá, encontrar frates, en lo religioso también, en el convento, pero frates, hermanos, en este mundo tan violento, tan cargado de búsquedas autorreferenciales, ¿se puede dar esta fraternidad? ¿Puede haber una apertura al amor? El amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. Ahí hay una clave del amor. El amor tiene que ser siempre difusivo como el bien, es lo que va a explicar ahora. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura, mayor capacidad de acoger a otros, en una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia un pleno sentido de pertenencia mutua. Jesús nos decía, todos ustedes son hermanos. Entonces la fraternidad tiene que, animada por el amor, tiene que abrirse a lo universal. Y cuando se abre a lo universal, integra las periferias. ¿Por qué? Porque el amor suele ir a las periferias cuando es un amor genuino. ¿Qué significa ir a las periferias? Una palabra también muy cara para Francisco. Periferia hay a mi alrededor, periferia hay en mi familia, periferia hay en mis seres amados, como yo también tengo mis periferias, tengo mis límites. Entonces, la periferia uno la concibe inmediatamente como los barrios aledaños a las ciudades, pobres, barrios pobres, humildes. Esas son las periferias, pero no solo. Por eso el punto 3, no del capítulo, sino de esta charla que estoy dando, trata específicamente de las periferias, porque es una de las palabras clave para entender el pensamiento de Francisco. No solo geográficas, sino existenciales. Amor universal, fraternidad, periferia. Hay periferias que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad o en la propia familia. También hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico, sino existencial. Es la capacidad cotidiana de ampliar mi círculo, de llegar a aquellos que espontáneamente no siento parte de mi mundo de intereses, aunque estén cerca de mí. Por otra parte, cada hermana y hermano que sufre, abandonado o ignorado por mi sociedad, es un forastero existencial, que otra de las palabras que suele utilizar el Papa, estos neologismos. Hay 2 o 3 en estos 2 capítulos que comentamos, muy sabrosos. Forastero existencial. En mi sociedad hay forasteros existenciales, aunque haya nacido en el mismo país. Puede ser un ciudadano con todos los papeles, pero lo hacen sentir como un extranjero en su propia tierra. El racismo es un virus que muta fácilmente y en lugar de desaparecer se disimula.
pero está siempre al acecho. Año de virus y del coronavirus, hay otros virus que están muy arraigados en la condición humana y en la sociedad, y para ello hay una muy buena vacuna, que es precisamente el amor que Dios nos da. La vacuna del amor. No solo el sentimiento hacia una persona amada, sino el amor social que me lleva a salir de mí mismo para poder buscar en esa realidad que me circunda lazos de fraternidad. Eso para mí es la clave de esta encíclica. Nuestra sociedad argentina es racista y debemos, si bien quiere integrar a muchos, pero tenemos un racismo que creo que es muy fuerte en cuanto a las diferencias sociales que hay y está muy instalado desde los comienzos de nuestra historia. Entonces tenemos que superar. Si bien, vuelvo a decir, somos un país de fronteras abiertas, uno escucha siempre entre el diálogo así casero, los epítetos que ponemos a los que son distintos, diferentes y no están dentro del círculo que tenemos. Entonces esto hay que tener cuidado porque para, no sé, tratar de racista a un europeo no, pero tratar de racista o tratar mal a un hermano de nuestros países vecinos, eso produce muchísimo dolor y me toca de cerca porque en el barrio donde estoy, aquí en los barrios del sur de Buenos Aires, hay muchos inmigrantes de nuestros países vecinos y están luchando muy fuerte para integrarse en esta sociedad que solemos decir abierta en Argentina. Punto 4, y sigue el Papa buscando todavía más profundización en la amistad social, es el amor que va más allá de las fronteras. Es la clave para entender una verdadera apertura universal, porque estamos hablando de la apertura, comprensiones inadecuadas de un amor universal. No se trata del falso universalismo de quien necesita viajar constantemente porque no soporta ni ama a su propio pueblo. Quien mira a su pueblo con desprecio establece en su propia sociedad categorías de primera o de segunda clase, de personas con más o menos dignidad y derechos. De esta manera niega que haya lugar para todos. Entonces, aquí tenemos un riesgo, una comprensión inadecuada de este amor universal, es no sentir el verdadero aprecio por todos los que conforman mi pueblo, gran categoría de pueblo en una nación y en una cultura. Tampoco estoy proponiendo un universalismo autoritario y abstracto. Este es el texto anterior, punto 99. Ahora el punto 100. No estoy proponiendo un universalismo autoritario y abstracto, digitado, planificado por algunos y presentado como un supuesto sueño en orden a homogeneizar, dominar y expoliar. Hay un modelo de globalización que conscientemente apunta a la uniformidad unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una búsqueda superficial de la unidad. Esto va a aparecer en el capítulo siguiente. Sin una globalización, si una globalización pretende igualar a todos, como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo. Nos estamos preparando para lo universal y particular, que entra en tensión y cuando uno tiene buena disposición interior, lucidez mental y adecuada formación, se logra una síntesis entre lo universal y lo particular. Queridos jóvenes, ustedes están escuchando todo esto y no sé si por ahí les resulta chino básico, pero el Papa está hablando ante una realidad que explota. No está hablando de un mundo que va a venir.
Está hablando del mundo actual y está dando categorías lógicas, espirituales, profundas, para poder transformar este mundo. Lo que pasa que, tengo que decirlo, muchos minimizan el mensaje del Papa y toman alguna palabrita de aquí y de allá, la dan vuelta, la tergiversan, la ponen en un plano superficial, la ponen allá. Entonces esto no ayuda. Yo puedo decir con sencillez que todo este lenguaje lo fuimos incorporando a lo largo de nuestra larga formación junto con la espiritualidad ignaciana, una fuerte espiritualidad ignaciana, también una reflexión del mundo en el que estamos, con una adecuada y profunda reflexión teológica. Pero esto es el ámbito académico y formativo. Ahora el Papa está tratando de llevar estos esenciales conceptos al mundo en el que estamos. Y como solemos decir, el que tenga oídos que oiga, y el que no, que mire para otro lado y siga su camino. Lamentablemente así, el mundo fracasa. No puedo comentar todo, solamente quiero decirles en los puntos siguientes, va a ir como aplicando estos principios grandes que hemos subrayado a trascender el mundo de socios, puntos 101, 105, algo muy actual hoy en todas las relaciones bilaterales o internacionales, socios, encontrar socios. Amor universal que promueve a las personas, promover el bien moral. Todos estos son los puntos siguientes, no puedo detenerme por razón de tiempo. El valor de la solidaridad. Y dice ahí una pregunta, ¿quiénes practican esta virtud hoy tan diluida o que no cae tan bien? Hacerse cargo de lo demás lo vemos en los últimos, a veces, de esta sociedad, que se hacen cargo. Yo lo he visto aquí en la recuperación de adictos, una solidaridad que te mueve a las lágrimas en el mundo de los adictos, de los que así llaman últimos, fisuras que están tirados al borde del camino. Una gran solidaridad. Primero vos y después, si me queda, algo yo, en lo que es la convivencia en los hogares de Cristo. Proponer la función social de la propiedad, punto 118-120, derechos sin fronteras, 121-123, derecho de los pueblos, 124-127. Si tenemos que comentar todo esto, vamos para un curso de 5 horas, así que con un corazón abierto al mundo. Y otra de los puntos como que resumen todo este capítulo tenemos en el 128 y dice así: la afirmación de todos los seres humanos somos hermanos y hermanas, de que todos los seres humanos somos hermanos y hermanas, si no es solo una abstracción, sino que toma carne y se vuelve concreta, nos plantea una serie de retos que nos descolocan, nos obligan a asumir nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas reacciones. Somos seres humanos y somos hermanos y hermanas, no es una abstracción, nos descolocan y nos obligan. Aquí enumera el Papa que son 3 palabras claves de este capítulo, unidas a otras 4 verbos que está en el punto 136, que habla de los migrantes, desarrolla en este capítulo todos 4 verbos o acciones que son acoger, proteger, promover e integrar. Estas 4 acciones van de la mano. A veces se privilegia una para ante otra, pero luego confluyen en la última, que es integrar. Por eso el Papa dice que primero hay que tener
un gran sentido de la gratuidad, dónde hemos nacido, la cultura que tenemos, dar gracias por esto, y a partir de esos dones y reconocer en acción de gracias esos dones, vamos a poder entonces entrar en esto que decíamos anteriormente, entre lo local y lo universal, entre lo particular y lo universal. Entonces, cito este punto, la tensión entre un universalismo abstracto y globalizante y un museo folclórico de ermitaños, otra de las frases del Papa, la tensión entre lo particular y lo universal, este punto 142 es de capital importancia. Lo dicho por San Ignacio de Loyola está latente en estas reflexiones. El bien, cuanto más universal, más divino es. Lo particular enriquece lo universal, porque si no se puede caer en la tentación de los que construyeron la Torre de Babel. Muy bien descrita por Francisco. Y dice, lo universal no debe ser el imperio homogéneo, uniforme y estandarizado de una única forma cultural dominante, que finalmente perderá los colores del poliedro y terminará en el hastío. Es la tentación que se expresa en el antiguo relato de la Torre de Babel, Génesis 11. La construcción de una torre que llegara hasta el cielo no expresaba la unidad entre distintos pueblos capaces de comunicarse desde su diversidad. Por el contrario, fue una tentativa engañosa que surgía del orgullo y de la ambición humana, de crear una unidad diferente de aquella deseada por Dios en su plan providencial para las naciones. Consecuencia de la Torre de Babel es que cada uno comenzó a hablar en su propio idioma. Se perdió el idioma universal. ¿Y cuál era el idioma universal? El respeto por Dios y el respeto por mi hermano. Recuerdan que Caín y Abel rompe la fraternidad. Y Babel es expresión del pecado de Caín, porque está rota la fraternidad. Bueno, en fin, creo que tenemos un largo camino. Solamente quiero terminar con riesgo de lo local, narcisismos localistas, explicado en los puntos 146 y 150, y remedios para ellos, y vivir las relaciones entre países cercanos, el espíritu del vecindario, ese sabor a barrio que percibimos en amplios sectores populares, tratar de llevar ese espíritu de vecindad cordial al diálogo entre las naciones. Queridos jóvenes, vuelvo a repetir, cada punto daría para una charla y una profundización. Se lo dejo a ustedes para que lo puedan leer. Voy a darles también esta síntesis. Así, a través de este curso, podemos por lo menos poner un poquito más de fuerza y de interés y ojalá aplicación a nuestra realidad de las propuestas que nos hace el Papa Francisco en esta encíclica. Muchas gracias, Ernesto. La verdad que excelente la síntesis de estos dos capítulos que son sumamente interesantes. Yo, para aportar algunas reflexiones y una síntesis también de lo que fuiste diciendo vos, que se me fueron viniendo a la mente, y un poco de enmarcar esta utopía para los jóvenes dirigentes, de poner el vínculo, la comunión, la fraternidad y el amor para la construcción de relaciones verdaderas, de pensar el amor y la fraternidad en su dimensión universal, abierta a todos. Que debemos pensar desde la realidad, pensar en una nueva humanidad, para dejar de entendernos como islas desde una percepción egoísta y para llegar a tener una amistad social donde no se excluya a nadie y se ponga en valor la dignidad humana y que para cada persona tenga tierra, techo y trabajo, ¿no? Otra de las cuestiones que me quedaron resonando, es la cuestión de la ética global de la solidaridad. Y cuando nosotros nos pensamos como jóvenes dirigentes, como hermanos de nación y también como hermanos latinoamericanos, en una tierra tan castigada por las desigualdades y también por estas deudas externas que agobian a nuestros pueblos, habría de alguna manera que empezar a pensar la conformación de una nueva constitución ética de las relaciones internacionales, ¿no? Y ahí el Papa
en una parte dice, el derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente. O sea que quien se apropia de algo es solamente para administrarlo en bien de todos, ¿no? Entonces esto es pensar un corazón abierto al mundo entero, pero no dejar de pensar que existe también un bien mayor, sin entrar en desarraigos culturales, ¿no? Esto es lo que nos proponía desde la globalización que nos hacía salir de estos nuestros arraigos culturales. Y nosotros como hermanos latinoamericanos nos interpela muchísimo para pensarlo y hacer ese encuentro ancestral con nuestros pueblos originarios del cuidado de la naturaleza y la tierra, y también con ese choque de culturas a través de las inmigraciones que hemos tenido y generó una nueva sociedad, y que pensar esta sociedad latinoamericana como una nueva sociedad, como una bocanada de aire fresco, como una luz para el mundo, para repensar una sociedad más justa y más igualitaria. Esas son las cuestiones que un poco me dieron reflexión de las cosas que fuiste diciendo, Ernesto, y te agradezco muchísimo sobre esta síntesis de los capítulos 3 y 4. Gracias, Nazareno, también por tu reflexión. Fundamental, dice Francisco, en las islas prevalece la muerte siempre, en un apartado de Fratelli Tutti, me acuerdo. Así que fundamental no aislarnos, estar unidos como países limítrofes también que somos, como recalcás vos, Ernesto, y fundamental mantener esa arraigambre cultural propia, porque sin partir desde la cultura propia es hasta difícil después transmitir el mensaje de Jesús a los hermanos del mismo país. Un aviso, antes de que terminemos, agradecemos de nuevo a Monseñor Giovando, y les recordamos que está sacando justo ahora un libro que es La Tempestad Calmada, Sanando el Mundo, sobre el Urbi et Orbi del Papa Francisco en marzo y las catequesis que ha dado a lo largo del año, que es Sanando el Mundo, justamente. Así que cuando esté disponible lo vamos a recomendar desde acá. Y de nuevo, muchísimas gracias a ambos por estas exposiciones, y los volvemos a esperar mañana, pero a las 19 horas, con el capítulo 5 y 6, que son los de la política y diálogo, que van a estar presentando Carlos María Gali, que es teólogo y decano de la Facultad de Teología de la UCA, y la doctora Emil Secuda, también teóloga. Ambos muy expertos en el pensamiento de Francisco. Así que de nuevo les agradezco a todos los que estuvieron mirando, a Ernesto y Nazareno. Muchas gracias, hasta